la última conferencia que ya pone el broche de oro a esta jornada. Bueno, antes de pasar a presentar al profesor Tart, me gustaría agradecerle personalmente su buena disposición a participar en esta tercera jornada sobre investigaciones lexicográficas y lexicológicas. El profesor Tart viaja a lo largo de todo el mundo dando conferencias sobre lexicografía, explicando cómo son sus diccionarios, y creo que es un lujo, un privilegio para nosotros tenerlo hoy aquí. El profesor Tart es director del Centro de Lexicografía de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca. Es profesor extraordinario en el Departamento de Afrikaans y Dutch en la Universidad de Stellenbosch, Sudáfrica. Miembro de la Junta Extraordinaria del Centro Internacional de Lexicografía de la Universidad de Valladolid y miembro fundador del Centro Sino-Danés Sinbert de Lexicografía, Traducción y Comunicación Empresarial de la Universidad de Finanzas de Guangdong, en China. Y además visitante distinguido de la ciudad de Santiago de Cuba. Es especialista en lexicografía especializada y lexicografía de aprendizaje, así como editor y coeditor de varios diccionarios especializados. Ha publicado un gran número de artículos en revistas. Simplemente voy a citar las revistas porque, bueno, si pusiésemos a hablar de todos estos artículos no terminaríamos, le quitaría el tiempo para la conferencia. Así cito algunas revistas como International Journal of Lexicography, Lexicos, Ibérica, Hermes o Lexicográfica. Y también en editoriales de gran prestigio como Routledge, John Benjamins o Peter Lee. Es autor de trabajos de referencia de todos aquellos que nos interesamos por la lexicografía o la estudiamos, hemos conocido, leemos y trabajamos a diario, como Lexicography in the Borderland Between Knowledge and Non-Knowledge, coautor de Theory and Practice of Specialized Online Dictionaries, y coeditor también del Manual of Specialized Lexicography, Lexicography as Crossroad. En fin, no voy a, simplemente por citar algunas de estas obras, también es miembro fundador, uno de los fundadores de la teoría funcional de la lexicografía, y no voy a quitarle más tiempo. Voy a dar paso a su conferencia, que se titula Adaptación y disrupción en la lexicografía, un desafío del momento actual. Pues muchísimas gracias por tus palabras y gracias por la invitación. Y pues yo tengo una conferencia que podía ser de 4 horas, tengo 50 diapositivas, pero voy a decir al principio que cuando yo hablo del momento actual, hablo de esta misma semana, ayer y hoy. O sea que no es algo del año pasado. Pero para colocarnos en la situación, tengo que tener una introducción, porque si no, creo que vosotros esperan. Muy bien. En primer lugar, yo tengo la tesis de que la lexicografía está en crisis hoy en día, realmente una crisis de existencia. Está desarrollándose esta crisis en el marco de la cuarta revolución industrial, en una situación donde también hay nuevos agentes lexicográficos que particularmente vienen de la informática, que no son de la lingüística de otras disciplinas. Entonces, una de las cosas que caracteriza la crisis es que, por una parte, por ejemplo, en España hay centenares, si no miles de personas que se están dedicando a la lexicografía, pero la publicación, por lo menos de nuevos y grandes diccionarios, bueno, desde hace 15 años, aparte de la 23 edición de la Real Academia, no se ha publicado nada. Y hay raíces y causas, y bueno, no es que no hay necesidad, tampoco es que no hay demanda. Dinero, veremos. Entonces, hay unas paradojas. Esto no es España, es el mundo entero, que por un lado vemos que hay más usuarios de diccionarios que nunca antes, que es lo que refleja un éxito para la lexicografía como disciplina milenaria. Pero por otra parte, hay más usuarios potenciales que ya no utilizan diccionarios, otras herramientas, otras fuentes de información, etc. Y de cierto modo refleja una crisis, una paradoja. Y a otra más fuerte, porque hay muchas casas famosas de diccionarios de alta calidad
que han tenido que cerrar sus negocios porque no venden nada. Entre ellos, estos tres, para mucho más. Y por otro lado, vemos que diccionarios, digamos, de baja calidad o de calidad dudosa, están creciendo, apareciendo por todas partes. Y según una reunión hace pocos meses, se ha descubierto que en Europa, bueno, en cuanto a las casas editoriales que producen y venden diccionarios en línea, hay menos de 5, probablemente solamente 2 o 3 que están ganando dinero con sus diccionarios. Y hoy en día los diccionarios en línea es la forma principal de publicar un diccionario en Europa, en Estados Unidos, en la parte desarrollada del mundo. Entonces, refleja una crisis y un problema real. Y tenemos también la última paradoja, que hay bastante necesidad de diccionarios de alta calidad en nuestra sociedad de información, pero nuestros usuarios y en el caso de nosotros como universitarios, nuestros estudiantes, a pesar de los dedos, la palabra del profesor, siguen utilizando diccionarios libres y de calidad dudosa, por lo menos a veces. Todo esto refleja una crisis. Yo voy a hablar brevemente sobre algunas cosas que algunos agentes o conocimientos, destrezas que son relevantes para la lexicografía. Evidentemente, para un producto lexicográfico hay que fijarse que yo utilizo la palabra producto lexicográfico, ya no utilizo diccionario en ese sentido. Evidentemente hay que saber algo de la lexicografía, luego hay que saber algo de lengua para expresarse, ¿no? Y algún tema, podría ser la lingüística, podría ser la economía, podría ser otra cosa. Y hoy en día, evidentemente, hay que conocer algo, o saber y producir bases de datos y tener un diseño gráfico. Lo que sí todo esto tiene que adaptarse a la lexicografía, por eso yo pongo esas flechas. Pero lo que a pocas veces que se discute es que allí al fondo está el modelo de negocios. Si uno no tiene la suerte de recibir subvenciones estatales, hay que buscar un modelo de negocio. Y esto es el detonante de la crisis actual. Pero en cuanto a la base de datos, diseño gráfico y otras herramientas que utilizamos con la lexicografía, está introduciéndose o deben introducirse las nuevas tecnologías disruptivas. Y esto es en última instancia la causa de nuestra crisis. Esto es el marco más o menos. Vamos a ver. Buscar el dinero. Pero primero quiero introducir eso brevemente porque tradición de disrupción que tenemos periodos bastante largos, un periodo de 500 años ahora, con modificaciones pequeñas, menores, dentro del paradigma existente y acumulación de algunos cambios menores. Y lo que se llama disrupción es periodos relativamente cortos, como con cambios profundos dentro de un nuevo paradigma. Y puede haber detonantes internos y externos. Y el detonante externo principal evidentemente es la tecnología, que puede o debe implicarse en la lexicografía y luego también a una innovación necesaria dentro de la lexicografía. Y esto puede afectar, digamos, la lexicografía como disciplina en todos sus aspectos, todas sus dimensiones. Porque la tecnología está allí en todo lo que hacemos, menos quizás utilizando los ojos. En todos los demás aspectos está allí. Y eso requiere reflexiones y visiones. Y vamos a tener una breve lectura de la historia lexicográfica, muy breve. Porque si estudiamos los medios de presentación del producto lexicográfico, tenemos diferentes formas de expresarse a lo largo de 4.300 años y cada uno de esos tipos de presentación tiene consecuencias específicas, porque evidentemente con las tabletas de barro había limitaciones,
luego había algunas mejoras con los rollos de papiro, luego el libro manuscrito y luego la primera realmente gran revolución con algunos cambios importantes como es más fácil producir el libro, se podía cambiar el diseño con más datos, mucho más usuarios, más temas, no solamente de lengua, de economía, de deporte, de todo. Y aumenta el prestigio del lexicógrafo, que va a ser un personaje conocido, famoso a veces incluso, y se convierte también en un negocio. Y ahora estamos con las plataformas digitales. Y de momento conocemos a 3. CD-ROM o DVD, Internet, aplicaciones, porque estamos en medio de una revolución. Entonces, si vemos un poco el medio de producción, vemos que cada momento tenía su forma particular de crear el diccionario, el producto. Aquí es un medio de producción del diccionario Valladolid UVA, inglés-español, porque es algo que tiene que ser muy eficaz, hacerlo fácil para el lexicógrafo, para trabajar deprisa con gran calidad. En cuanto a las fuentes, cambian también, porque al principio lo tenemos todo dentro de la cabeza, pero luego tenemos ficha, corpus, internet y log file, y se puede preguntar, porque si vosotros hacéis una consulta a los lexicógrafos produciendo diccionario, la gran mayoría están con los corpus todavía, pero esta es una historia de 60 años. Pero pocas están trabajando directamente en internet como corpus y utilizando los log files que da otro tipo de información. Solamente para provocar un poquito y decir que aquí vemos algunas consecuencias brevemente y algunas fuentes. Después yo dejo la presentación, ¿no? Muchas gracias. Y esto no es completo, pero solamente para mostrar que todo eso es muy complicado. Porque cuando hay cambios en la tecnología, y lo vimos con la tecnología de la imprenta, y hoy día estamos viendo algo, entonces debemos a veces verlo todo desde fuera. Hay cambios en el medio de presentación, el diseño y contenido de los artículos, distribución y uso de los diccionarios, los temas tratados, la cantidad de usuarios, el papel social del lexicógrafo, el modelo de financiación. O sea que es una revolución completa. Y estamos en medio de esta revolución y esto siempre es muy difícil, porque es más fácil verlo todo dentro de 100 años. Pero no lo tenemos, 100 años. Yo no viviría dentro de 100 años. Bueno, ustedes conocen la expresión explosión cámbrica y aparentemente lo que vemos es muchos productos nuevos aparecen y desaparecen. Y con razón el chiquitín dice que estamos ahí dentro de 5 años. Vamos a ver. Los lexicógrafos no aprovechan plenamente la nueva tecnología. Evidentemente no estamos de acuerdo en eso, pero los informáticos sí están de acuerdo. Por otra parte, los expertos de informática no aprovechan plenamente la experiencia nuestra. Los expertos de informática no están de acuerdo, nosotros sí. ¿Y entonces qué significa eso? Eso es una nueva tecnología que me deja tomar un poco de agua. Que hace falta trabajar mucho más estrechamente entre lexicografía e informática con un respeto mutuo. Si vemos el medio, porque me interesa siempre el medio de presentación, porque es donde está el usuario, donde está el que compra el producto, está pasando por 4 grandes transformaciones. Primero, evidentemente, todo el mundo sabemos desde el impreso a digital, que todavía es un proceso que no ha terminado. En mi país sí, porque no se produce diccionario impresos, pero en otros países la situación es diferente. El diccionario está realizado, que conocemos, a un diccionario cada vez más personalizado al usuario específico.
Y luego el solicitario de consulta está ahí, o en internet, o en la librería, en la estantería, a un diccionario integrado en otra herramienta de información. Y luego, también, porque del diccionario sencillamente a datos lexicográficos, pues lo que se vende y se compra, se comercializa entre las grandes editoriales, no se compra un diccionario, se compra. Yo voy a enseñar dentro de poco algo que se publicó ayer, donde durante los últimos 3 días hemos utilizado datos de 6 diccionarios diferentes, pero no los diccionarios completos. Entonces todo eso apunta a una nueva situación en que podemos tener un diccionario mucho más personalizado y integrado en otra herramienta. ¿Y qué significa eso? Que significa que los datos, yo hablo de datos, pues de lo que se extrae la información, tiene que adaptarse exactamente a las necesidades del usuario en cada situación. Y esto solamente es posible si tenemos una herramienta que puede observarnos como GPS, cuando estamos yendo leyendo, traduciendo. Y conocemos herramientas para la lectura, escritura y traducción alguna. Aquí tenemos alguna. La primera o segunda generación, habrá más generación. Entonces, si vamos a estudiar el problema de la escritura, nuestra lengua materna o otra lengua extranjera, se realiza hoy en día principalmente en móviles, tabletas y laptops. Y las destrezas que tenemos se usan ante todo en conexión con estos aparatos. Y la escritura a mano está cada vez más restringida al uso personal, para notas, etc. Claro, hay personas que escriben todavía con mano, pero la gran mayoría de nosotros, pues yo apenas utilizo mi mano ya. Y la consulta de diccionario se hace cada vez más cuando se escribe con este aparato. Entonces, sería más lógico integrar los diccionarios, una herramienta de escritura, o un asistente de escritura donde están también trabajando o funcionando los diccionarios. Esto es la visión. Vamos a ver. Jesús ha dicho amablemente que yo soy uno de los fundadores de la teoría funcional. No voy a hablar de la teoría funcional, pero voy a decir que una de las premisas es que hay que conocer al usuario en su situación o su contexto. Entonces muchas veces nosotros olvidamos que la consulta solamente es un paso en todo un proceso desde que surja la necesidad de una información hasta que se resuelva un problema. Entonces normalmente se piensa que es el proceso, una persona está en un contexto concreto, tiene una necesidad de información, inicia la consulta y resuelve el problema. Pero bueno, el análisis, los estudios muestran que es mucho más complejo, por ejemplo así, que hay que tomar conciencia, muchas veces es lo que pasa con los estudiantes que nos entregan tareas y piensan que es 100%, pero porque no han visto que tienen una necesidad de información. Luego hay que decidir actuar, muchas veces se sabe que hay un problema, pero actúa. Hay que elegir una fuente de información y luego iniciar la consulta. Y luego encontrar los datos relevantes, sacar la información, evaluar la información, volver al contexto, usar la información, hay que verlo, porque es relevante para la discografía, y a ver si podemos resolver todo eso, porque evidentemente en este proceso, lo que yo estoy mostrando aquí, hay muchas trampas. ¿Qué pasa si yo tomo conciencia de la necesidad? Pues nada, si decido actuar, o si me equivoco cuando estoy seleccionando o eligiendo una fuente de información, un desastre. Si no soy capaz de evaluar o extraer la información, etcétera, etcétera. Hay muchas formas y de todas formas requiere mucho tiempo que podemos usar para otro. Sería idóneo resolver eso y cortar el tiempo y facilitar el trabajo del usuario. Entonces esto es algunos periódicos de Castilla y León de ayer. Porque ayer en la Universidad de Valladolid con Pedro Fuertes y una empresa danesa presentamos un asistente de escritura español-inglés.
Y yo voy a hablar de eso y voy a hablar de los desafíos para la discografía en cuanto a eso. Yo llevo 2 años y medio trabajando con esa empresa. Yo conozco la empresa desde hace casi 20 años, pero llevo 2 años y medio trabajando en ese aparato, el asistente de escritura. Vamos a ver. Entonces, esto es una página, su página de web, y allí es la dirección, y para escribir en inglés, y es gratuito. Y ya ustedes pueden acceder y bajar la aplicación. Está ahí. Entonces, una vez bajado, hay que hacer clic a la derecha en esa y aparece esto, donde se puede decir cuál es la lengua de destino, que es el inglés. Hoy en día solamente existe en inglés, y cuál es la lengua materna, en este caso español, y de momento tenemos danés, alemán, español y árabe. Cuando yo estuve visitando la empresa el viernes pasado, no tenían ni nada, no habían empezado trabajando con el español. Y la primera versión que la recibí el martes, y se publicó ayer a las 6 de la mañana la versión. Voy a hablar de eso. La semana que viene, o dentro de 2 semanas, italiano, francés, y dentro de unos 2 meses el chino. Hay otros desafíos que hay que verlo, y otra lengua. Eso para mostrar un poco cómo se toma. Porque toda la idea es que una vez que se ha preparado bien el inglés, es mucho más fácil, con la ayuda de diccionarios, acceder el inglés de esta autoría. Entonces, ¿qué puede hacer ese Writer System? ¿Ahora o más adelante? Bueno, en primer lugar, conecta a sus usuarios a Big Data, corpus o diccionarios, o base de datos. Esos datos son procesados por un modelo lingüístico que puede prestar ayuda instantánea, sin que haga falta salir del documento en que uno está trabajando. Sea de texto, de PowerPoint, de correo electrónico, lo que sea. De momento tiene 3 funciones principales, y voy a mostrar otras funciones. Completar palabras, eso se conoce ya, que cuando se ha tecleado 1, 2 o 3 letras se puede completar. Predecir la siguiente palabra se conoce también, pero también ofrecer equivalente y priorizar el orden. Voy a volver a ese tema. Solamente para brevemente explicar cómo se ha proclamado de momento el modelo lingüístico. Yo creo que todo el mundo conoce esta cita. Entonces, sea todo el corpus de español, bueno, en el caso de inglés, se ha estudiado, o el modelo se ha entrenado sobre, es que es la expresión científica, se ha entrenado sobre, y ha dividido todo el corpus en tuplas, que son secuencias de 4 palabras, de esa forma. Y basado en eso, cada tupla, es el término técnico, ¿no? Que yo aprendí hace 2 años, tampoco conocía el término, bueno, una secuencia, ¿no? Indica la probabilidad que estas 4 palabras en ese orden aparezca en la lengua española, o por lo menos un corpus, ¿no? Es la idea actual. Eso me lo digo después, vuelvo al tema. Aquí vamos a ver, porque tengo que tocar la pantalla, y por qué no funciona aquí. No, estoy un poco avanzado, perdón, no sé lo que ha pasado. No sé, ¿por qué no pasa? Vamos a ver. ¿Debe funcionar en este ordenador? Yo voy a ponerlo aquí, sin ponerlo. Esto se conoce
Entonces hago una palabra que no conozco en inglés y pone company. Digital, bueno, eso no es un secreto. Productos, products. Es una forma muy sencilla, después explico. Se puede ver que el cuerpo está contaminado. Es solamente para, es la versión publicada pegada. Entonces, esta versión que habéis visto no tiene, la idea es que, vamos a ver otra, porque esto es en danés, porque no un prototipo, donde es posible yo escribo una palabra en danés y no sé qué significa la palabra en inglés, y decido, estoy pensando, entonces se abre un diccionario. Es un prototipo, ¿no? Entonces yo, bueno, miro todo y al final decido cuál voy a utilizar. Esa es la idea actual. Bueno, esto no existe en el modelo publicado ayer, va a existir antes de verano. Entonces, voy a explicarlo con más tranquilidad. Yo escribo ahora mismo en español, y hago una palabra en español que no conozco y lo pongo en danés, paleta eso. Y aparece inmediatamente, a través de un diccionario bilingüe, diferentes traducciones de paleta eso. Y me gusta bailarín. Y aquí tenemos definiciones del diccionario de Pedro Fuertes, monolingüe de español. Debía ser danés, pero yo lo he puesto en español aquí para vosotros. Entonces me gusta el cuarto sentido y digo vale, y hago un clic allí, entonces tengo la flexión y yo quiero ponerlo en plural y yo hago clic allí, mira lo que pasa, ya tengo la palabra. Vamos a ver, ahora mismo vamos con chino. Espero que sea bueno porque yo no hablo bien chino, ¿no? Pero yo no sé, es un chino que no conoce la palabra él, entonces él o ella escribe ta. El problema es que ta aparentemente significa tanto él como ella. Vamos a ver. Ella se casó con ta. Clic. Cambiamos así. Él se casó con ta. Vale. Entonces vamos a ver lo que realmente ha hecho aquí. El orden de estos dos es diferente. Aunque yo he escrito ta, por el contexto ha priorizado, cambiado. Entonces lo que se ha hecho un diccionario que se llama, es el término también de la informática, consciente de contexto. Es algo nuevo y es el primer paso, así, bueno, yo lo entiendo así, hacia un futuro diccionario. Entonces, eso es muy interesante para nosotros, porque esa discusión, ¿cómo vamos a priorizar los sentidos en el diccionario? Que no importa, lo hace la herramienta según el contexto. Y te podemos gastar el tiempo en otra cosa, tapas y cañas. Entonces, vamos a ver otra. Ese no lo tiene ahora, pero yo he hablado con la empresa y lo vamos a hacer un poco más adelante. Un usuario chino, Tecla, nací en el año del dragón. Bueno, el problema del dragón. Bueno, tengo que sentarme porque. ¿Me oyen? Vale. Un dragón es en China un animal muy simpático, amigable. Entonces, si el chino lo dice, para expresar algo, agradable. Yo nací en el año del dragón.
Y hay bastantes chinos que quieren casarse conmigo. Porque ellos somos bravos y otra cosa, ¿no? Pero aquí en Europa, los chinos saben que es malo, toman a los seres humanos y los mata con fuego, etc. Entonces, puedo subir una nota cultural. Es un problema para las lenguas distantes, ¿no? Vamos a ver un problema que yo tengo con mis estudiantes. Pero los chinos también lo tienen. El propietario es un pobre hombre. Porque pobre hombre, hombre pobre. Ya vosotros lo sabéis, pero mis estudiantes no lo saben. Y hay unos 50, 100 adjetivos de ese tipo. Entonces puedo ayudar con eso. Y mucho más posibilidades tenemos para ayudar cuando uno escribe a un principiante o a un estudiante, lo que sea, en función del nivel. Vamos a ver. Entonces, una vez que se ha hablado y activado, esta herramienta tiene 3 posibles ventanas. Esto donde, primero, para sugerencias, 2 tipos. Terminaciones de palabras o las palabras siguientes. Y cuando está activado, surge automáticamente cuando la palabra o el usuario empieza a teclear una palabra. O teclear la palabra entera. Y luego equivalentes, entonces hay que teclear una palabra del todo. Antes había problema porque la empresa al principio pensaba utilizar el British National Corpus, pero optó por el corpus de Wikipedia porque es muchísimo más grande, que tiene más información, pero resulta que está bastante contaminado. En danés no es un problema, pero hay tantos españoles, entonces es una cosa que van con un programa limpiando dentro de poco. Ese problema, por eso se va, en danés ya no hay contaminación. Entonces, siempre, si yo escribo una palabra en mi lengua materna, aparece un equivalente o una serie de equivalentes también en orden priorizado. Y luego se puede consultar, pero eso evidentemente requiere una decisión, una acción consciente del usuario y luego la posibilidad de introducir también alertas. Cuando es un problema o palabra problemática, por cargo cultural o por la gramática, podría ser otra cosa, porque son cosas que hay que discutir nosotros, a ver tenemos ideas, porque es diferente de una lengua a otra, qué podemos hacer, incluir en esto. Y todos esos datos para mí son lexicografía. En todas las ventanas, aunque, por ejemplo, aquí, esto sea generado completamente automático, con el modelo lingüístico, sin la intervención de un ser humano. Pero para mí sigue siendo esa lista de palabras, sigue siendo datos lexicográficos, ¿no? Y otro, evidentemente, los equivalentes y las alertas, y otro, lo he hecho los seres humanos, ¿no? Pero de todas formas es interesante porque ya tenemos un producto que es semiautomático, en algunos aspectos automáticos, y por otros todavía hace falta el ojo humano. Vamos a ver. Volvemos a algo. My lips are cerrados. Entonces yo quiero buscar sealed. Ahora mismo tengo que hacer unas cosas. En el diccionario de Pedro Fuentes, aquí tenemos. Bueno, no aparece. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cerrarla. Tengo que pintar aquí. Vale. Entonces es la palabra sí en el diccionario bilingüe inglés-español. Yo solamente voy a bajar poco a poco para que vosotros veáis la cantidad de información, tanto en sentidos y ejemplos y equivalentes hay en la base de datos. Y esto fue el sustantivo, nombre, ahora mismo viene otro nombre pero que no tiene plural, y luego el verbo y sí. Yo tengo aquí un total de 8 páginas. Muchos datos y muy útiles. Esto es un diccionario muy bueno para mí. Pero bueno,
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Tengo que buscar dónde estamos. ¿Dónde estamos? Estamos aquí, ¿no? Entonces, brevemente, antes de hacer otro, hay que... Bueno, esto está mal, pedagógicamente muy mal. Vamos a ver. Yo tengo que colocar todos esos datos en esa ventanilla. ¿Cómo hago eso? Porque todos los datos son útiles, o podría ser útiles. No caben. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahora mismo, lamentablemente, yo soy imbécil en cuanto a la informática. Me han dado un programa para escribir en español, pero no puedo. Cada vez que lo hago se rompe. Pero voy a mostrar el programa en danés. Y cómo es un poco inspirado en otro. Aquí tenemos, aquí es una palabra, support. Y aquí hay diferentes, que está muy mal esto, pero hay diferentes traducciones en danés con diferenciadores, etcétera, tanto para el sustantivo como el verbo. Entonces, lo que se puede hacer con ese modelo es, yo puedo, por ejemplo, abrir esto, definición, o yo puedo abrir todo el sustantivo, definición, ejemplos, y si quiero más ejemplos, así. Entonces es una forma de incluirlo fácil, podría ser así. Pero claro, se puede criticar cosas. ¿Por qué hay que poner el lema support? Porque si alguien está escribiendo support o aparece una ventana, ya sabe lo que es support. Entonces, esto roba mucho espacio. Hay que quitarlo, ¿no? Entonces, hay que pensar mucho en eso. ¿Qué hago yo? Vamos a ver. Volvemos a esto. Entonces, yo he puesto aquí algunos de los sentidos. El problema es que estos son, incluso yo he maltratado las definiciones de Pedro, él lo sabe, con todo su permiso. Apunta demasiado. Entonces hay que buscar una forma de, por ejemplo, de que cada sentido solamente ocupa una línea, digamos, para oler, para tener una idea y luego se puede abrir. Entonces, eso requiere una reconfiguración de la base de datos, otra visión. Pero con esto, yo tengo 5 y él tuvo no sé cuántos. Entonces hay que hacer otra cosa. De todas formas, y bueno, ¿y qué? Luego hay notas culturales y pragmáticas, todos tenemos que tener la flexión. Porque los informáticos de los países hispanos, en España tiene más de 4 formas, tiene 60, 70. ¿Pero qué hacen ahí? Vamos a ver. Y todavía falta el problema de la forma flexionadas ahí en la versión pegada que está publicada. Yo lo discuto porque estamos en proceso, ¿no? Y luego hay propiedades sintácticas, etc. Y esa es la buena pregunta para nosotros, lexicógrafos. Si hay unas consecuencias para las bases de datos que utilizamos. Primera consecuencia, la empresa ya sabe que la gran mayoría, si no todos, los diccionarios no sirven para ese tipo de herramientas. Yo tengo una discusión de estas 2 años y medio con el gerente, el dueño, sobre la realidad de tener esas breves definiciones. Ahora mismo, por lo menos, yo he convencido al jefe de equipo técnico y el gerente está, sí. Pero, porque ellos han hecho diccionarios en su empresa y ahora mismo ven que sus diccionarios son muy buenos. En cambio, están muy encantados con el diccionario de Valladolid. Pero la mayoría no tiene todos los datos. O algunos sí tienen los datos, pero están mal organizados en la base de datos. Entonces es difícil sacarlo. Por ejemplo, incluso aquí, la definición. Porque aquí tenemos la definición larga, pero podía reorganizar de otra forma y hacer una de 5 o 8 palabras. Hay muchas cosas, ¿no? Es un gran problema, realmente hay que repensar las bases de datos
para la discografía a partir de esto. Requiere tanto más datos como otra organización. ¿Cuál? Y luego hay que pensar cómo vamos a colocar todas estas cosas. Yo mostré un modelo inspirado en Oxford, pero podía ser de otra forma de cómo desarrollar todo eso. Entonces, estamos en eso. Vamos a ver. Aquí hay otro. Yo voy a mostrar cómo funciona. Aquí tenemos, ya lo he contado un poco, las sugerencias de sus equivalentes, las definiciones. Esto se basa en el modelo lingüístico. Y el modelo lingüístico es el corazón o el motor o el generador de Rider System. Ha sido entrenado sobre un corpus digital y también saca información o datos de un diccionario. Ese diccionario también aporta a las definiciones directamente, aportará, ojalá, a las alertas, etc. Pero bueno, hay más. Ese procesamiento o entrenamiento, como lo llaman, se basa actualmente, como yo veo, en una programación bastante avanzada con tuplas. Se está haciendo un modelo estadístico, por eso de Quijote. Pero para poco tiempo. Porque estamos introduciendo a finales de otoño, empezamos poco a poco introduciendo la inteligencia artificial, que puede reconocer ocurrencias con más de 4 palabras, puedo ver cosas y bueno, seguramente va a sorprender. Entonces vamos poco a poco a esto y entonces basado en eso también ponemos el modelo lingüístico va a influir y por ejemplo no hace falta tener todos los sentidos o solamente ya sabemos de antemano que si un verbo, un sustantivo, etc. Y entonces puede ser y esto es el futuro. Y entonces en teoría, podríamos dentro de 5 o 6 años tener un Rider System o así de futuro solamente basado en eso. El problema es que requiere una capacidad de servidor como tiene Facebook o Google. Y eso pocas empresas. Pero entonces seguramente va a ser una combinación de las dos. Pero claro, aquí estamos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en primer lugar, un resumen, lo que puedo hacer, un Rider System. Aquí tenemos ese modelo de búsqueda de información. ¿Cómo ha cambiado ahora? Porque ahora mismo ese Rider System predice una posible necesidad. Presenta los datos relevantes, el usuario extrae la información, o sea que es un proceso mucho más corto, quizás hay que consultar el diccionario integrado para... entonces, es muy cómodo, ¿no? Bueno, nosotros, bueno, yo conozco a mis estudiantes, demasiado cómodo, porque aquí tenemos todavía el factor humano, extraer la información, esto requiere algo, un proceso mental, y evaluar. Entonces, eso depende de nuestros conocimientos, competencias, destreza y más la motivación interna. O sea que no es una herramienta que nos puede sustituir, pero puede sustituir algunos de los procesos y nosotros podemos dedicarnos a otros. Entonces, eso va a tener, es no el tema de mi conferencia, va a tener grandes consecuencias para la didáctica de lenguas. Creo, grandes consecuencias que hay que pensarlo ya. Vamos a ver. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es eso. Aquí tenemos en Rifor. Una vez le preguntaron si había consultado a la gente antes de introducir el modelo y según la leyenda él dijo, si hubiera preguntado a la gente que quisieran, habrían dicho que caballos más rápidos. Entonces, sin un Henry Ford, que hay un capitalista muy malo, pero es otra cosa, y otro como él, esto fue el transporte de nuestro tiempo, ¿no? Vamos a ver. Aquí tenemos Steve Jobs. A él también le preguntaron si habían hecho investigación en el mercado antes de desarrollar el libro en español, esto.
No, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Por eso nunca me ha pasado una investigación del mercado. Vuestra tarea es ir y leer las páginas que todavía no se describen. Él dice que evidentemente él tiene mucho análisis del mercado, pero él paga mucho dinero a algunos empleados o técnicos para que tengan esas ideas. Y el asistente de escritura que yo estaba presentando se hizo por 5 personas, gerente, dueño, somáticos, que encerraron una finca en un bosque de Suecia, porque es normal para nosotros, porque hay muchas fincas, igual que aldeas abandonadas en España, 5 días en una lluvia de ideas. O sea, que no estaban analizando el mapa. ¿Y qué quiero yo decir con todo esto? Bueno, aquí tenemos ese tipo que conocemos y él dice que la importancia realmente es ver las cosas con nuevos ojos, tanto la nueva posibilidad como las viejas cuestiones de forma nueva. ¿Y qué tienen en común esos 4? Han tenido nuevas ideas, evidentemente. ¿Y qué hicieron? Pues reflexión, innovación, contemplación. ¿Y qué pensaba sobre el conocimiento existente? Lo miraron con nuevos ojos, pero sin la noción de ese conocimiento. Nunca podrían haber hecho eso. Yo no estoy diciendo que no hay que tener conocimientos, pero yo estoy diciendo que esas personas tenían imaginación y estaban pensando, seguramente estaban dando vueltas en la montaña, no sé, escuchando música, eso fue Einstein, ¿no? Tenemos un amigo nuestro, Samuel Johnson de Inglaterra. Él realmente no, ¿qué relevancia tiene esto para la exploración? Y tenemos un nerd de información, pues apunta a más reflexión y menos investigación tradicional en el uso regional. Yo veo que hay muchísima gente que está dedicando muchísimo trabajo o tiempo para investigar en el uso de diccionario en general o diccionario etc. ¿Cuál es el problema? Pues normalmente ese tipo es investigación dentro del marco del paradigma anterior, igual que los caballos más rápidos, ¿no? Y es poco relevante si hay que desarrollar un nuevo producto. Claro, es necesario investigar cuando uno se desarrolla un nuevo producto, hay que ver si funciona, hay que modificarlo, adaptarlo, etc. Es otra historia. Y es lo que por ejemplo hacemos nosotros, es completo y totalmente industrial. Para esa obra tenemos 6 o 8 profesionales que están en un proceso iterativo, viendo cómo funciona, qué hacen los usuarios, cambiando modificaciones pequeñas, todo el tiempo. Es la forma industrial de hacer, yo creo que es el futuro por ejemplo, para ese tipo de herramientas. Y no las grandes de cuestionarios, bla, 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 ¿cuál es el problema? Que cada diccionario tiene su personalidad. Y no se puede generalizar de un tipo de diccionario a otro, porque son muy diferentes, o de un tipo de usuario a otro, un escolar, o un profesor, o un trabajador, o de una lengua a otra, porque también tiene su particular. Entonces, claro que hay observación, yo no estoy en contra de eso. Hay sobre la cultura, hay algunas observaciones que valen, bueno, sabemos, etcétera, etcétera. Pero solo se puede elaborar instrucciones concretas para diccionarios concretos basados en la investigación de uso de este diccionario y no de otro. Pues instrucciones generales basadas en observaciones generales son de poca utilidad, según lo que yo pienso, y pueden incluso tener a veces el resultado opuesto si se aplica un diccionario completo. Y aquí tenemos a alguien que dice que los grandes, bueno, diría, por lo menos, que los grandes desafíos actuales no se resuelven con una investigación que básicamente es retrospectiva. Hay que buscar otra forma de enfocar los problemas de la lexicografía hoy en día, no solamente analizar cómo se hace,
porque estamos con la nueva tecnología, tenemos que integrarla, nosotros tenemos que integrar a nosotros en la tecnología, etc. Entonces, por eso él dice, viva la disrupción. Muchas gracias.